Bien, pues más tiempo para la predicación, más tiempo para mí. Vamos a empezar con la predicación del día de hoy, hermanos. El día de hoy vamos a empezar un tema muy interesante, creo yo el más interesante de todos. ¿Cuántos de ustedes están conscientes que se celebra mundialmente el 24 de diciembre? ¿Cuántos están conscientes que es hacia Jesús y no hacia... No hay niños, ¿verdad? ¿No? Hacia ya sabes quién, el de rojo. No vaya a ser que tumbe el avión de alguien muy chiquito, ¿no? Sí, no me la fían. Hay gente en serio que se le empieza a olvidar que el motivo de celebración es Jesucristo, la salvación que Él vino a traer a nuestras vidas. Entonces, por ese motivo, todo este mes vamos a estar predicando de Jesús. El tema del día de hoy es conociendo a nuestro Salvador. Conociendo a nuestro Salvador, obviamente Jesucristo. Vamos a empezar con la pregunta de ¿quién es Jesús? Y te digo quién es Jesús y no quién fue Jesús, porque la palabra de Dios enseña que Él fue resucitado por Dios Padre y que vive. Amén. Entonces te voy a explicar quién es Jesús bíblicamente. Todo este mes, te repito, nos vamos a dar la tarea de conocer bíblicamente a nuestro Salvador. Acompáñame por favor a Efesios capítulo 1, versículo 3 al 7. Efesios capítulo 1, versículo 3 en delante, dice lo siguiente: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Fíjate bien, ¿por medio de quién? Por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Te lo voy a desglosar, ¿eh? Yo sé que es mucha información, así es mucha teología en un solo momento. Mira, la palabra de Dios aquí, como tema central importante, dice el versículo 7, que en Cristo Jesús, por su sangre, tenemos redención de pecados. Entonces, algo que tú tienes que conocer de tu Salvador, de Jesucristo, es que a causa de que Él dio su vida en la cruz del Calvario, en lugar de que tú dieras tu vida, a causa de que Él la dio por nosotros, dice la Biblia que nosotros tenemos redención de pecado. ¿Cuál es la bendición de que nosotros seamos redimidos del pecado? Hay dos grandes bendiciones muy poderosas, son muchas, pero hay dos grandes bendiciones de ser redimidos del pecado. Lo primero, tenemos perdón y tenemos salvación. O sea, el día que Dios nos mande llamar, ya sabemos hacia dónde nos vamos por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Pero también, iglesia, por la redención de la sangre del Cordero y el perdón de pecados, nosotros podemos tener comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo día con día. Si estamos conscientes de esto, hoy el tema es conociendo a nuestro Salvador. Muchos de nosotros sabemos a grandes rasgos, sí, pues Jesús nos amó, Jesús se entregó, Jesús nos ayudó y amén, amén. Pero lo desconocemos bíblicamente.
Hoy te voy a estar hablando cosas teológicas, teoría y práctica, cosas prácticas de lo que Jesús vino a hacer y sigue haciendo desde que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, lo más importante aquí de Efesios 1, de 3 al 7, es que sepamos que por la sangre del Cordero tenemos redención de pecados y por ello, uno, hay vida eterna y dos, tenemos comunicación y comunión diaria y constante con nuestro Dios. Amén. Dice el versículo 5 ahí mismo en Efesios 1, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Es muy importante que nosotros sepamos o reconozcamos, hermanos, que por el amor que Dios nos tiene, por el amor que no solo siente, sino que manifestó por nosotros, es que Dios Padre envió a Jesucristo. Algunas veces yo he explicado aquí en domingo que cuando Adán y Eva pecaron, eso nos destituyó de la presencia y de la gloria de Dios. Y que Dios a través de profetas, reyes, sacerdotes, jueces, en el Antiguo Testamento, estuvo buscando crear la conexión con el ser humano. Pero como eran humanos, caían en pecado y pues había separación con ellos, de ellos también. Entonces, ¿qué dijo el Padre? ¿Sabes qué? Voy a enviar a Jesucristo. Voy a enviar a mi Hijo, a mi único. ¿Para qué? Para que Él pague por ellos y aparte, ya que anda por allá, les enseñe el camino. Les muestre cómo soy yo, cómo pienso, cómo actúo. ¿De acuerdo? Entonces es necesario que tú sepas que Dios te predestinó a ser adoptado y adoptada como hijo e hija de Dios por medio de Jesucristo. Dicho de otra manera, le debemos todo a Jesucristo. Amén. Por eso dice, conociendo a nuestro Salvador, al que dio la vida por ti, al que dijo, ¿sabes qué? Yo pago por él, yo pago por ella. Ahí al final del versículo 5 también dice, y esto fue según el puro afecto de su voluntad. Dice, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Jesucristo sabía que si no mediaba entre el Padre y el ser humano, jamás iba a haber una conexión. Jesucristo sabía que si esta mediación no se lograba, iglesia, el ser humano estaba confinado a la muerte eterna. El ser humano, aparte de estar confinado a la muerte eterna, estaba destinado a tener una vida muy descalabrada y muy sufrida en su tiempo en la tierra. Entonces, he aquí el porqué, la importancia de saber quién es Jesucristo, de reconocer lo que Cristo hizo por nosotros y en un momento más vamos a reconocer que sigue haciendo aún por nosotros. Amén. Vayamos ahí mismo a Efesios, pero ahora el capítulo 2, versículo 11 al 18. Nos vamos a volver expertos en Jesucristo. Amén. En conocer quién es Él y qué ha hecho. Obvio, no en un domingo, pero sí en un mes, mes y medio, 2 mesecitos, ¿verdad? No me van a decir luego, tú me dijiste, ¿verdad? Ya terminó la reunión y no me siento experto. No, es poquito a poquito, es ir asimilando cada domingo y vale la pena. Efesios 2, 11 al 18 dice lo siguiente: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, tu Salvador, nuestro Salvador, dice, alejados de la ciudadanía de Israel y por eso ajenos a los pactos de la promesa,
sin esperanza y sin Dios en el mundo. Está fuerte esto. Pero, bendito pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos a causa del pecado, digo entre paréntesis, dice, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Te acuerdas que acabamos de leer que hizo la sangre de Cristo? Nos redimió del pecado. Entonces, cuando no hay pecado, dice, en pecado estás lejos de la presencia de Dios, ajeno de la salvación. Pero ya que eres redimido por la sangre de Jesucristo y no hay pecado, esa misma sangre no solo te limpia del pecado, sino también te hace un cercano a Dios. Hace que empieces a sentir su presencia. ¿Cuántas veces te ha sucedido que de repente, o bueno, más bien a cuánto les sucedió que llegaron a la iglesia, esta u otra, y decías, pues a ver qué pasa? Y de repente empezaste a conocer de Dios, su presencia, lo aceptaste en tu corazón, te limpió con su preciosa sangre o te redimió, y de repente empiezas a sentir una cercanía con Dios. Empiezas a sentir su presencia no solo aquí en la iglesia, donde anduvieras. Y de repente te diste cuenta que ya no estabas sin esperanza y sin Dios en el mundo. Si tú eres de esas personas, levanta tu mano, por favor. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios, porque exactamente de esto estamos hablando, hermanos. De Jesucristo nuestro Salvador, que provocó que tengamos vida eterna y estemos en el cielo con el Padre, el Hijo y el Espíritu para siempre. Pero también el que dijo, desde aquí en la tierra yo los hago cercanos. Desde aquí en la tierra. Y dice, el Padre destinó esto. Dice, y destinó que Jesucristo fuera el medio para que esto se lograra eterna y permanentemente. Seguimos leyendo versículo 14 de Efesios 2. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Fíjate bien, habla Jesús, para crear en sí mismo, dice, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Eso es lo que yo cada rato te predico el domingo. ¿Sabes qué? Tú puedes tener unión con Dios. ¿Sabes qué? Día a día tú debes de vivir una unión con Dios. Solo que el día de hoy, te repito, como viene diciembre y viene la celebración mundial del nacimiento de Cristo, entendí de parte de Dios explicarte el motivo por el cual nosotros vivimos esa unión. Explicarte por qué cada día tú dices hola papá y escuchas hola mi niño, hola mi niña. Que tú sepas por qué cuando tienes problemas y te pones a orar, tú eres escuchado, escuchada y se te responde. Eso es porque Jesucristo medió entre el Padre y nosotros. Por eso el apóstol Pablo en muchos de sus libros al inicio o al final dice, a Él, al que es digno, dice, sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Casi siempre yo te hablo lo práctico, cómo conectarte con Dios, cómo fluir, cómo entender los diseños espirituales, pero te repito, este mes vamos a estar conociendo a Jesucristo, a nuestro Salvador, el por qué. Sí, amén. Dios dice que todas las familias van a ser transformadas después de este tema. Que ya no vas a temer y ya no vas a sufrir inseguridades, porque vas a conocer bien quién es tu Salvador y el poder que tiene y lo dispuesto que está a seguir haciendo por ti. Bien. Dice el versículo 16, y mediante la cruz
reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas ¿de qué? De paz. Fíjate, en Jesucristo vino a redimirnos del pecado, vino a traernos cercanía con el Padre, nos abrió el camino al Padre, pero también dice la Biblia, vino a reconciliarnos con Él, vino a darnos paz con Dios. También vino a anunciarnos buenas nuevas de paz. ¿Cuáles son esas buenas nuevas de paz? Que todo aquel que cree en su nombre tiene potestad de ser hecho hijo de Dios. Antes de Jesucristo como mediador, ¿sabes cuál era la única esperanza? Y escrito es que nadie lo lograba. Que para ser hijo o hija de Dios fueras un hombre o una mujer totalmente santo durante toda tu vida. Para tener derecho a ser hijo o hija de Dios y tener vida eterna. Imagínate, ahora que Jesucristo vino a la tierra y medió entre nosotros para tener derecho a ser hijo o hija de Dios, lo único que tú tienes que hacer es creer en lo que Él hizo por ti. Aceptar el pago de rescate, de redención que Él hizo por ti. Por eso es importante que sepas quién es Jesús y que lo ames y que lo respetes día a día con tu corazón. Mucha gente, de repente yo escucho frases como estas y estoy seguro que lo dicen solo porque no saben quién es Jesús. Es que, ¿por qué no me ayudó Dios en esto? Es que, ¿por qué aquello? Es que, ¿por qué el otro? Oye, espérate, Jesucristo ya dio la vida por ti. Jesucristo ya te abrió el camino al Padre. Fue el medio para perdonar tus pecados. ¿Qué más quieres? Ubiquémonos, iglesia. Hay veces que anhelamos que Él nos sirva a nosotros y que Él haga lo que nosotros queremos. Cuando está escrito que Él nos redimió por su sangre, pagó por nosotros y nosotros le pertenecemos a Él. Nosotros no le debemos de cuadrar día a día. ¿Qué quieres que haga? Los apóstoles padecían y ¿sabes qué hacían? Glorificaban a Dios y decían dentro de sí, fuimos dignos de padecer por causa del Evangelio. Ahora en este tiempo, ¿qué sucede cuando hay una bronquita? Hasta te enojas con Él. No, hermanos, reconozcamos quién es Él. Reconozcamos dónde está Él, lo que hizo, y ahorita vas a ver lo que Él sigue haciendo. Sepamos que somos benditos ya en este tiempo, que todo lo demás son añadiduras, pero ya somos benditos porque Jesucristo medió entre el Padre y nosotros. Amén. Gloria a su nombre. Dice el versículo 18, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Antes, solo el sumo sacerdote, una persona de todo el pueblo de Dios, tenía oportunidad de entrar al Padre una vez al año. Y si tenía un solo pecado, dice la Biblia que esta persona inmediatamente caía muerto. De hecho, por si las moscas que pasaba cada rato, les amarraban aquí al tobillo algo y había como unas sonajitas. Ya no se oía el sumo sacerdote sonando. Chino, se engañó, sí pecó, sáquenlo. Pues vamos a preparar al que sigue, ya se murió, y pues amárrenlo todo el año. Digo, eso ya es de mi cosecha, ¿va? Yo hubiera hecho eso, lo hubiera escondido todo el año para presentarlo delante de Dios sin bronca, ¿va? Pero pues a lo mejor pecaba de pensamiento el amigo, ¿va? Nos amarraron. A lo que quiero llegar con esto es que antes era una persona una vez al año y casi nadie la libraba. Ahora es cualquier persona que cree en Dios, en Jesucristo, en cualquier momento, en cualquier lugar,
y Dios te escucha y te responde porque está viendo a Jesucristo en ti. Fíjate nada más lo tremendo de esto. Él es Jesucristo, nuestro Salvador. Te repito, el que Pablo decía, el que merece toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Romanos capítulo 8, versículo 34. Romanos 8, versículo 34, dice lo siguiente: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también ¿qué? Intercede por nosotros. Fíjate bien, esto es tremendo. Dios dice, Jesucristo es el que murió por ti. Dice, el que también fue resucitado. Dice, y además está al lado de la presencia del Padre. Dice, y estando ahí, en ese lugar de privilegio que dice la Biblia, que Dios Padre lo exaltó hasta lo sumo, o sea, hasta el lugar más alto que existe, a Jesucristo, y que le dio un nombre que es sobre todo nombre. Desde ahí, fíjate bien, Él intercede por ti y por mí. Por eso te comentaba hace un momento, Jesucristo, no te estoy explicando lo que Él hizo, porque si te hablo de lo que Él hizo, significa una, que Él está muerto y eso es mentira porque Él resucitó y vive con el Padre. O dos, te hablaría de que Él ya hizo y ya no sigue haciendo. Pero Él ya hizo en la cruz y además dice aquí su palabra, ya que está glorificado con el Padre, Él intercede con Él por ti. No sé si alguna vez te ha pasado lo siguiente, a mí cada rato me sucedía, me sigue pasando, pero hasta hace poco apenas lo identifiqué. De repente yo estaba orando, haciendo mi oración y empezaba a escuchar en mi mente así, como si alguien estuviera también orando por mí, o como si salían oraciones de mí hacia mí, pero en tercera persona. Y de repente yo escuchaba así como, sí, Padre, ayúdalo, realmente ya no puede, échale la mano. Yo decía, ¿qué onda? Y así quedaba. O de repente había momentos que decía, Jesús, ayúdame, no sé qué hacer, ya no puedo, papá. Y me presentaba la presencia, es que mira esto. Y en serio, hermanos, yo escuchaba una voz que decía, tú sabes que te ama, ayúdalo. Cuando me encontré con este versículo, mira, clic, y me dice el Espíritu Santo, la voz que oyes es Jesús. Dice, como estás delante del Padre intercediendo y Él está al lado del Padre y estás atento, puedes escuchar a Jesús diciendo, ayúdalo, sí, no lo abandones, sí, échale la mano. En serio, ha habido veces que escucho hasta que están abogando por mí, de cosas que digo, ¿y esto qué? ¿Te ha pasado alguna vez eso? Sí, levanta tu mano, por favor, déjala bien levantada. Ese es Jesucristo que te siga ayudando en tiempo presente. Aún yo he escuchado a veces que voy a hablar con personas y la Biblia dice que a veces uno trae callado y a veces uno trae espada, según la necesidad, ¿verdad? Y va uno con espada, pero de repente Jesucristo me empieza a hablar de la persona. Me dice, mira, allí está intercediendo ante el Padre y ante un servidor diciéndole, mira, yo ya hablé con el Padre y esto es lo que yo veo en esta persona, así que trátalo de esta forma. Ahí también está intercediendo ante el Padre y usando mediadores, hermanos. Créeme, esto es anonadante. El poder reconocer esto y aceptarlo y abrazarlo en tu corazón.
¿sabes cuál es el fruto de ello? No temer nunca más en tu vida por nada. El temor, ¿sabes a qué se reduce? A falta de fe. Yo me acuerdo que hace como 2 semanas le decía: "Oh, Jesús, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con aquello? No sé". Como dice Proverbios, no discierno mi izquierda de mi derecha. Le digo, y se supone que uno va adelante guiando. Le digo, ¿qué hago? De repente empecé a escuchar claramente una voz que me decía: ¿y por qué temes? Dije, pues porque no sé qué hacer. Por eso. Me dice, ¿y qué temes? Y dije, no sé bien. Le dije muchas cosas que se lleven mal. Y me dijo, mira, estás teniendo temor porque no estás reconociendo quién soy yo. Le dije, a ver, explícame. Me dice, yo soy Jesús, tu Señor, tu hermano mayor. Dice, el que murió por ti, resucitó, está a la diestra del Padre. Me dice, soy el sumo sacerdote tuyo. Me dice, a mí se me entregaron todas las cosas. Me dice, ¿crees que no te voy a ayudar? Me dice, ¿crees que no te puedo ayudar? Dije, sí, cierto. Me dice, velo desde mi perspectiva, no la tuya. Esto es lo tremendo de cuando uno tiene el conocimiento correcto y completo de quién es Jesús, de quién es tu Salvador, nuestro Salvador, y de lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces sábelo, Él hizo y Él sigue haciendo. Él está intercediendo constantemente por nosotros. Se me viene otro ejemplo de intercesión. No sé si te ha pasado, espero que no, pero si se me vino es para algunos. Que de repente tú te molestas por algo con alguien o con una situación. Y de repente tú empiezas a escuchar a Jesucristo que te dice, no te enojes, mira, es que esto, es que aquello. Y como que te empieza a calmar y hasta tú tan sabes que es Él que respondes, ¿no? No, papá, es que no sé qué, y que no sé qué. No, mira, ese corazón no te va a llevar a algo bueno. Y empieza. Ahí sabes qué está sucediendo. Jesucristo está mediando entre ti y Dios, porque Él sabe que con esa postura que traes no va a haber conexión con el Padre. Entonces Él viene y media. ¿Cuántas veces lo vivimos en una sola temporada de dificultad, verdad? Hasta 2, 3 veces al día. Juan capítulo 1, versículo 14 al 17. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, 14 al 17. Dice así: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, fíjate, Juan era alguien que tenía el concepto correcto de quién era Jesús. Y fíjate lo que él veía y lo que él entendía. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién? De Jesucristo. Entonces fíjate, esto es tremendo. Dice la palabra que cuando Jesucristo vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario, no solo trajo redención de pecados, no solo nos abrió la puerta ante el Padre para tener entrada en el momento que queramos, no solamente está intercediendo por nosotros, sino que dice la Biblia, también a través de Él
llegó la verdad y llegó la gracia. ¿Sabes cuál es la verdad y cuál es la gracia? Que Jesucristo es el mediador que Dios Padre eligió entre Él y los hombres. Esa es la verdad. Y la gracia que se desprende de ello es que tú eres hijo y eres hija de Dios. Y dice aquí el versículo 16, puedes tomar de su plenitud gracia sobre gracia sobre gracia. Te lo voy a plantear con dos ejemplos. Imagínate una persona en el Antiguo Testamento, antes de que hubiera venido Jesucristo. Él tiene necesidad, como todos tuvieron necesidad, igual que nosotros. Yo creo que aunque sabían que el único mediador era el sumo sacerdote una vez al año, yo creo que muchas, no pocas veces en su desesperación, ellos se hincaban, ¿no? Señor, pues échanos la mano. Sabemos que es una vez al año, pero nada pierdo con intentar. O sea, nada pierdo con intentar. Y la Biblia enseña que aunque ellos se postraran por días, semanas, ayunaran, sus oraciones no eran respondidas. ¿Por qué? Porque había enemistad entre Dios y el hombre. Ahora, hasta podemos ir manejando, hermanos, y en ese momento postrarnos en nuestro corazón delante de Dios y encontrar la conexión. Esa es la gran diferencia. De su plenitud tomamos todos. Ahora nos presentamos ante Él y recibimos gracia. Nos sentíamos tristes, nos llena de paz y nos llena de gozo el corazón. Esas son gracias. Esa es su plenitud, de la cual participamos por medio del sacrificio que Él hizo. ¿Sí estamos aquí? Adrede lo estoy así como repitiendo mucho para familiarizarnos con ello, porque es la base de las siguientes predicaciones. Te adelanto el tema que sigue: Jesús, nuestro ejemplo a seguir. Hoy es Jesús nuestro Salvador. Entonces, tú debes de comprender ahora, tú te conectas con Él y empiezas a recibir de su gracia. ¿Te pasó algo bien feo? Llegas a su presencia, te conectas y tomas de su plenitud. Y después de tomar de su plenitud te sientes mejor y dices, realmente Dios vino y me dio, Dios me tocó. Antes de Jesucristo, o las personas que no tienen a Jesucristo en este tiempo, dice la Biblia que se pueden hincar, orar y no son escuchados, porque tienen una deuda que solo a través de Cristo se paga. Imagínate, se hincan, piden, claman y no encuentran la gracia, porque la gracia y la verdad vinieron a través de Jesús. Qué tremendo es esto. Por eso muchos conocidos se nos acercan y nos dicen, tú que estás más cerca de Dios, ¿qué te están diciendo? Todo lo que te estoy explicando. ¿Y qué te están dando a entender? ¿Sabes qué? Yo ya me acerqué. Y no encontré respuesta. Ahí aprovecha y diles, mira, te voy a llevar a la salvación de Jesús, para que cuando tú ores, también a ti te escuche y te responda. Él es el mediador entre Dios y los hombres. Amén. Por último, Juan, Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. La idea de este mensaje es que todos el día de hoy podamos salir sumamente agradecidos con nuestro Salvador, que podamos honrarle y reconocer lo que Él hizo por nosotros, que nadie más hubiera hecho, dice la Biblia. Juan capítulo 14, versículo 6 dice lo siguiente: Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Fíjate qué tremendo. O sea, Dios lo dejó clarito para nuestra bendición y nuestra ayuda. O sea,
Dios dice, ni te confundas. Existen muchos caminos en la tierra que prometen vida, que prometen salvación. Pero Jesús dice, yo soy el verdadero camino que trae vida. El camino, la verdad y la vida. Y vida eterna. Y vida en abundancia en esta tierra. Entonces debemos de saber, iglesia, Jesucristo es nuestro Salvador. Por causa de Él podemos conectarnos con la presencia de Dios. Con esta temática, con esta enseñanza bíblica, la idea es que tú aprendas a confiar más en Él. La idea es que tú aprendas a amarlo más y mejor y aprendas a honrarlo más y mejor. Alguien que está consciente de todo lo que Jesús hizo por él es alguien que difícilmente le exige algo a Jesús. Al contrario, es alguien que busca entregarse constantemente a Él. Es alguien, como veíamos en la profecía, que muchas cosas las tienen poco por ganar el amor de su Dios. Dios dijo, me voy a acercar más. ¿Lo recuerdas después de la adoración? Eso es, esa profecía, esa raíz de que nosotros nos vamos a acercar más a Él también. En conocimiento, en trato, en manera. Créeme, con este tipo de conocimiento no faltes estos domingos. No importa qué vivas, no importa lo que estés pasando. En Jesucristo siempre puedes confiar. Y con este tipo de enseñanzas bíblicas que Dios no cambia, es el mismo ayer, hoy y siempre, tú puedes descansar en que no estás solo. En que no estás solo, en que aunque esté súper mega difícil el asunto, Jesucristo que traspasó los cielos intercede por ti. Nos ponemos de pie, por favor. Ya sé, también quiero más, pero son por etapas. Cierra tus ojos, abre tu corazón, porque déjame decirte que el día de hoy, como dijo la profecía, Dios nos puso en la postura correcta. ¿Y sabes qué sucede cuando uno está en la postura correcta en su corazón? Todo lo que Dios dejó escrito para ti y para mí. ¿Por qué te hablo de que hoy Dios nos puso la postura correcta en el corazón? Hay un pasaje donde dice la palabra de Dios que dos personas se presentaron delante de Él para orar en su templo, en su casa, y que uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, dice la Biblia, que él tenía una postura como la siguiente. Él decía, ¿sabes qué? Pues yo te doy gracias porque, pues en pocas palabras, soy bien especial, ¿no? Decía, yo ayuno 2 veces al día, doy diezmo de todo lo que gano, no transgredo la ley. Y así estaba hablando de sí mismo. Y dice la palabra que el publicano, con su cabeza abajo, no levantaba su mirada. Eso habla de otro tipo de postura, ¿de acuerdo? Le decía, Señor, ten piedad de mí, soy pecador. Perdón, soy pecador. La Biblia enseña que Jesucristo dijo, mira, el publicano salió justificado mucho antes que el fariseo. ¿Sabes por qué? Porque el publicano se pudo acercar a Jesucristo reconociendo quién era. Se pudo acercar a la presencia de Dios reconociendo quién era. Y el otro se acercó reconociéndose a sí mismo, en lugar de reconocer a Jesús. Dicho de otra forma, no te consideres a ti mismo, no te consideres a ti misma. Te vas a debilitar en tu fe. Considera a Jesucristo, el que traspasó los cielos. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que esta postura de corazón sea permanente para nosotros. Bendito Rey, Señor, te alabamos, te exaltamos y te adoramos. Te damos las gracias una vez más, pero mucho más ahora que estamos más conscientes de lo que has hecho por nosotros. Padre, tu palabra dice que no es del que quiere ni del que corre, sino del que tú tienes misericordia. Señor, nosotros somos tus hijos, adoptados
por tu preciosa sangre. Padre, anhelamos y seamos enseñados por ti. Padre, anhelamos y tengamos la postura correcta, esa postura que rompe la pared divisoria entre tú y nosotros. Esa postura, Señor, que provoca que tú nos puedas utilizar grande y fuertemente, pues ya no nos vemos a nosotros y nuestras necesidades, sino te vemos a ti y lo que tú nos pides hacer. Padre, por voluntad tuya yo bendigo a este tu pueblo y declaro que es unción fresca, es unción que capacita, está viniendo a reposar sobre de ellos. Declaramos, Señor, que aún un corazón nuevo, de ser necesario, le está siendo entregado. Un corazón que entienda a Jesús, que conoce a Jesús y que le da toda la gloria a Jesús. Recuerda, iglesia, con este tipo de amor, Dios nos lo dijo en la profecía, todo lo demás se hace lo de menos. Ya tienes ese gozo que sobrepasa el entendimiento y dejas de depender de las circunstancias del mundo, porque sabes que Jesucristo ya venció en la cruz. No seamos más fluctuantes, no dependamos de las circunstancias, iglesia. Dependamos de lo que Cristo, nuestro Salvador, hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Te damos gracias, papá, por habernos enviado a tu Hijo.